The Caribbean was ravaged by the past Atlantic hurricane season. More storms, higher their intensities. Cubans survived, as they always do, though the famous Malecon was buried for hours. Cubans living on the coastal areas have felt the worst of the pervasive climate change impacts. The sun reveals the painful scars. Que esto eran lo que queda de nuestra casa aquí. Estos son los cimientos de mi casa, donde yo viví, donde nací, me crié aquí, ¿no me entiendes? Esto es lo que queda aquí. Aquí tenemos el poste de electricidad, que es lo único que queda aquí donde era la carretera antigua de la playa. Roberto Moya was born and raised in Santa Fe, La Puntilla, a coastal area minutes away from Havana. For 52 years, this has been home. Es lo más bello que he conocido en mi vida. Era muy lindo, muy lindo, muy lindo, pero se ha destruido de una forma que da miedo y no da deseo de venir aquí a verlo, ¿no me entiendes? Porque la impresión y el cambio que ha dado es mucho. The bridge of Santa Fe, then. This is what's left. A painful memory for Roberto, who hopes more can be done to save a bit of his childhood memories. He feels his community has been abandoned. Que se ha deteriorado todo, se ha destruido todo, ¿no me entiendes? Y no... De arreglarlo, hasta ahora no hay ningún proyecto de arreglar la playa de Santa Fe, ni de arreglar Santa Fe por todo, vaya por completo, ¿no me entiendes? La vida todos los meses es fundamental. Dependemos de ello. Cuba's government is not oblivious to the coastal erosion nor to the effects of warmer oceans. Orlando Rey Santos is an officer of the Ministry of Science and Environment. En Cuba son evidentes muchos efectos del impacto climático. Uno de ellos, tal vez uno de los más relevantes, es el aumento del nivel medio del mar, que se calcula en 3 milímetros al año. Pero más allá de la línea costera, la temperatura en Cuba, desde mediados del siglo pasado al presente, ha aumentado en casi 1 grado Celsius. A 1-degree rise in temperature can be devastating. Recent reports confirm it. A 2016 study by the European Geosciences Union says that a 1.5-degree increase in temperature means longer heat waves, stronger rainstorms, and more damage to tropical coral reefs. They expect a sea level rise of 87 centimeters by 2100. Imagínate que el agua, tú ves el agua del mar ahí, el agua tú lo ves ahí y por encima del muro, el agua, tú ves mar, tú no ves ese muro. Cuba took a direct hit from Hurricane Irma on September 8th. 10 people died, 8 of them due to buildings' partial or total collapses. In a country where this kind of natural disasters are well managed, this was a high toll. Cada vez que viene el mal tiempo, la temporada ciclónica, el mar, eso es catastrófico aquí. Y aquí no hay condiciones para nada. De momento hay que abrir la puerta, el mar entra para acá con mucha intensidad, las olas son inmensas, y es catastrófico. El agua llega hasta aquí llega, hasta el tercer, pero hasta allá arriba no llega. Sadie Gonzalez has been living at Havana's Malecon for the past 7 years. She's a mother of 2, a manicurist, and a coffee maker. Cuba's Malecon, that famous coastal bulwark, has fallen prey to climate change. Its structures endure a constant sea that pounds them with salt and massive waves, mightier every year. Ocean waters are warmer and rising. Nature's force, mixed with a lack of maintenance, is threatening the Malecon as Cubans know it. 52 of the 72 existing buildings along the older sector of the boulevard are in such poor conditions that the government has decided to demolish them. That's 70% of this historic site. These crippled sections were built by the U.S. Corps of Engineers in 1902. The traditional Malecon is hometown to 2,555 people, including Sadie Gonzalez and her family. Many of them will be displaced. Están en planificación de mudarnos, pero somos muchos habitantes. Y entonces poco a poco, y entonces están mudando ahora reciente a los edificios de aquí al frente. Todavía faltan. Dicen que poco a poco, porque somos muchos. Los casos más malos, porque están malos, hay personas, yo por lo menos
He arreglado un poquito, pero no puedo arreglar más porque si de todas maneras de aquí nos van a sacar. Sadie's apartment looks much better than others in the area. Many of them have lived there for years, and abandoning that view can be an easy order to follow. ¿Y tú te quieres mudar o tú preferirías quedarte aquí en el área del Malecón? No, para mí es una bendición vivir aquí, pero si no tenemos las condiciones. Oye, ¿y no te da miedo que esto se te caiga encima? No, no se va a caer. No se va a caer porque, bueno, cuando vinieron aquí a apuntalar esa parte de afuera, el arquitecto estuvo aquí y todo y dice que todavía la edificación del edificio está fuerte. The government has tried to counteract the erosion by underpinning the foundations, but it's not a long-term solution. Sadie and her family will be relocated to a nearby neighborhood called Alamar, about 5 kilometers away. ¿Y él cómo reacciona al tema de la mudanza? ¿Qué dice él? Él no quiere irse. Él no quiere irse porque imagínate, ya te digo, es una bendición aquí cuando tú abres, tú ves el mar y esto es una zona bastante, es tranquila. Esto es tranquilo. Sadie says she won't risk it one more time. If another strong hurricane comes her way, this time she will seek refuge. Trato ¿cómo se llama? De cuidar todo lo poco que tengo y me voy porque aquí no nos podemos quedar. Si la última vez se fue, no se podía. Imagínate que las olas daban así con un aire y todo ese edificio por arriba. Cuba's government has been researching climate change for years and elaborating an action plan. Their strategy is called the LIFE Project. Recuperar los ecosistemas naturales, cambiar la forma de construir y tener ese reasentamiento son medidas que pueden o evitar una relocalización o pueden paliar esa relocalización haciendo que no sea necesaria para una comunidad completa, sino para el área que esté más amenazada. Y otro problema que tiene que tener en cuenta es que ya de por sí Cuba tiene una batalla grande con la necesidad de vivienda y el fondo habitacional. Por tanto, si a la necesidad de vivienda y de construir viviendas más allá del tema del cambio climático usted le va a sumar toda esa carga, también es un problema. Por tanto, ahí estamos haciéndolo con una gestión muy específica. Estamos tratando de asegurarnos de que sea absolutamente inevitable esa acción que se quiere hacer. The challenge is the execution. Dan Whittle is a director of the Environmental Defense Fund in Cuba. The Malecon has to look different in the next 25 or 30 years. And I understand that the Cuban government is working with the Dutch and others to engineer a new approach to old Havana. The big question is how to pay for it. And Cuba has begun to look to international sources, the Green Climate Fund. Funds and construction resources are absolute necessities in this Caribbean island if they want to protect and maintain what's left of their coastal structures. They have started rebuilding part of that romantic Malecon that locals and tourists alike treasure. Now it will be up to the government to find those donations so these younger generations can enjoy a bit of the sand and the view so unique to Cuba.